Buenas a todos, arrancamos la semana, arrancamos con gestión. Espero que estén todos muy bien. Nosotros veníamos y estábamos en el tema de visión, misión y valores, que es como lo último que vimos, que estuvimos revisando, haciéndolo con nuestras propias empresas o proyectos personales de cada uno. Y la verdad que se comprendió bastante bien. Quizás le falta un poquito de soltarse y de jugar un poco más a dibujar más las palabras, hacerlo como más decoroso, ¿sí? No tan estricto o punto por punto, pero la verdad que eso es lo de menos y después igualmente lo vamos a ir viendo otra vez, repasando. Siempre insisto en lo mismo, no es que cada tarea que hagamos la hacemos una vez, queda ahí punto, sino que un poco la materia trata de ir reestructurándonos, repasando lo que estamos haciendo, viendo si hay que cambiar cosas. De hecho, se van a cambiar un montón todo el tiempo cuando vamos incorporando por ahí materiales nuevos, conocimientos nuevos, miradas nuevas. Yo les había dicho, e insisto con esto, de que miren o busquen empresas conocidas, no tan conocidas, y que se fijen y lean cómo cada empresa plantea su misión, su visión y sus valores, porque si bien todo sigue una línea general, ¿sí? Cuando uno lo cuenta o lo transmite al público, a los potenciales clientes, cada empresa también le da como su impronta, su estilo. Entonces está bueno verlo en otras empresas. Quizá eso nos dé ideas a nosotros de cómo nos gusta más leerlos, ¿sí? De repente poniéndonos en lugar de clientes o potenciales clientes o de público, vemos cosas y las podemos como apropiar para nosotros usarlas en nuestras redacciones, en nuestro estilo y demás, ¿sí? Así que no hay problema con eso y los invito otra vez a que busquen visiones, misiones y valores de otras empresas. De hecho, hasta pueden buscar la misma del Mariano Moreno, que lo tiene también muy definido, para que vean cómo también cualquier tipo de empresas de cualquier rubro, instituciones, organizaciones, fundaciones, lo que sea, tienden siempre a tener este espacio que hace bastante que se viene trabajando, pero hoy es como una parte que debe estar sí o sí en todas las empresas, ¿sí? Donde hasta el mismo público o cliente lo busca y gusta de leer, ¿sí? Entonces veníamos de esto, de la visión, de la misión, de los valores, de haberlo planteado en nuestras empresas, insisto, todo es modificable. Y ahora nos vamos a ir a otra cuestión que tiene que ver mucho con cómo nos ven, ¿sí? Y que muchas veces tenemos hasta una idea un tanto confusa en cuanto a esto. Y estamos hablando, bueno, del posicionamiento en el mercado, ¿sí? Nosotros como empresas o como proyectos personales o como profesionales mismos, necesitamos posicionarnos efectivamente para poder entrar en el mercado. Es decir, cuando entras en el mercado, si uno no apuesta a posicionarte o a posicionarse, efectivamente va a quedar dentro del mercado, pero bueno, disperso por ahí. Aquí el reconocimiento sí va a tener que ver, ¿sí? En cómo, pero no de, a ver, cuán exitoso o no exitoso sos, sino reconocimiento en cuanto a la palabra lo dice, que pueden reconocerte en la diversidad de rubros y dentro de tu mismo rubro que también pueden reconocerte como alguien diferente, especial, con otras cualidades, con beneficios y demás, que eso es lo que vamos a ver hoy justamente. Cuando hablamos de posicionamiento, bueno, está bueno directamente irnos a lo que es una posible, a ver, definición, no de diccionario, ¿sí? Sino en el rubro del marketing, cuando alguien habla de posicionamiento, habla justamente de esa imagen, ¿sí? Que ocupa nuestra marca, nuestro producto, nuestra empresa, nosotros como profesionales, ¿sí? Nuestros servicios, en la mente
de el consumidor, el público, el cliente, ¿sí? Esa imagen que se hace la persona cuando nombra nuestra empresa o cuando ve alguna publicidad de nuestra empresa, ¿sí? Y sin ir más lejos, a ver, cuando, así como nosotros escuchamos la palabra árbol e instantáneamente en nuestra mente se forma, ¿sí? Ese árbol, con las diferencias que cada uno le pondrá, obviamente, de la misma manera surge cuando vemos una marca, cuando vemos la publicidad de esa marca, cuando la escuchamos, ¿sí? Esa misma idea, esa misma imagen que se nos forma es el posicionamiento que está dentro de nuestra mente, ¿sí? Ahora bien, este posicionamiento está construido, ¿sí? O, sí, armado, generado, creado, ¿sí? Por la forma en que el consumidor percibe, ¿sí? Nuestra empresa, no solamente de forma individual, sino también con respecto a otras empresas, a otros profesionales, a otros proyectos de trabajo, ¿sí? Sin ir más lejos, podemos hasta probarlo en nuestra cabeza, ¿sí? Si de repente decimos la palabra o la marca, no sé, Claro, por ejemplo, ¿sí? De la empresa telefónica, es como que automáticamente asociamos una imagen, se nos viene a nosotros una imagen en la cabeza, y obviamente que dependiendo de si yo uso esa empresa o no, ¿sí? Si yo consumo sus servicios o no, si he tenido buenas experiencias o no, y toda una cuestión completamente subjetiva, voy a posicionarla bien, mal, medianamente, igual al resto de las empresas de igual rubro, ¿sí? Esa misma idea que se nos forma a nosotros cuando percibimos una marca de, insisto, producto, empresa, profesional y lo que sea, es lo que nosotros producimos en el otro, ¿sí? Ahora bien, ese posicionamiento en realidad está completamente en manos, ¿sí? del consumidor. Es decir, más allá de que nosotros busquemos una estrategia excelente de posicionamiento, que las hay, e invierto mucho dinero, mucho capital en generar un posicionamiento en el mercado, va a tener que ver más con el consumidor que con lo que yo haga, ¿sí? Porque quizás yo hago una gran inversión, pero el consumidor no logra percibir mi esfuerzo, por ejemplo, por lograrlo, y de hecho quizás nunca logre posicionarme bien, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que muchas marcas están excelentemente posicionadas, ¿sí? Y que quizás su calidad no sea ni mejor ni peor que otras que nosotros creemos, porque lo hemos posicionado, de marcas por ahí inferiores para nosotros, ¿sí? Un ejemplo claro, veamos. Si a nosotros viene una persona y nos trae 2 camperas y nos dice, bueno, esta es la de una modista de acá a la vuelta y esta campera es de Nike, ¿cuál querés? A ver, creo que la mayoría, así como esa primera reacción, sería, no, dame la campera Nike. O sea, es como casi que no lo pensamos, porque en nuestra cabeza Nike está muy bien posicionado, ¿sí? Obviamente tiene una trayectoria, habrá hecho sus esfuerzos para lograrlo, efectivamente lo logró, ¿sí? Pero eso no significa que la campera de Nike sea en calidad mejor, ¿sí? Que la de esta modista de la vuelta. Es más, sin meternos demasiado en temas de talleres textiles y demás que seguramente ya conocen, quizás esté mucho mejor confeccionada esta campera de la modista de la vuelta que la de Nike, ¿sí? Pero justamente por el posicionamiento, es decir, cómo yo tengo creada esa imagen en mi mente sobre esta empresa marca Nike y cómo tengo creada por experiencias y demás esta imagen sobre la modista de la vuelta, efectivamente se ha posicionado mejor Nike y de hecho, claro que sí, ¿sí? Pero no corresponde, insisto, que esté bien posicionado a que
realmente sea de calidad, sea bueno, y cuántas cosas y características de producto ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Es decir, bien posicionado no significa el mejor producto, ¿sí? Y que no esté bien posicionado tampoco significa que sea el peor producto. De hecho, hay muchos productos artesanales, por ejemplo, que quizás conocemos nosotros solos porque hemos ido a algún lugar o gustamos de ir a buscarlo, ya sean, no sé, alfajores artesanales o lo que sea, que quizás yo se lo nombre a otra persona, no lo conoce, no tiene ni idea de quiénes son, ni de dónde, ni cómo, ni quién los hace, ni si son ricos o no son ricos, y para nosotros quizás sean los mejores alfajores del planeta, es decir, que en nuestra mente está excelentemente posicionado con respecto a la competencia del tipo que sea, pero es solamente para nosotros, ¿sí? O sea que este posicionamiento es completamente subjetivo, ¿sí? De cada uno de nosotros en relación a experiencias, en relación a cómo percibimos estos esfuerzos que las empresas hacen para posicionarse y demás, ¿sí? Bien, obviamente, detrás de este posicionamiento final en la mente de los consumidores hay y existió una estrategia, ¿sí? Es decir, toda una organización, una planificación de ver cómo hacer para yo posicionarme bien en la mente de los consumidores. Insisto otra vez, que yo realice muchos esfuerzos por posicionarme no garantiza que lo logre, ¿sí? Porque va a depender de cómo lo percibe el consumidor, ¿sí? Eso es muy importante. Bien, dice aquí, la estrategia de posicionamiento es un proceso, siempre aparece la palabra proceso, mediante el cual se desarrolla un plan de acciones, ¿sí? Que tiene como objetivo llevar nuestra marca, empresa, producto y todo lo que sabemos, de una imagen actual, es decir, yo hoy como profesional salgo al mercado, a la imagen que yo deseo que ese consumidor perciba, ¿sí? Sobre mi persona como profesional, ¿sí? O como empresa o como proyecto. Es decir, no es un solo toque de varita mágica, como decimos, sino que es todo un proceso, una planificación, pasos a seguir, seguramente si no funciona, volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo por los tiempos, ¿sí? Hasta que llega un punto en que ese posicionamiento o esa percepción en base a mis esfuerzos por lograrlo dan sus frutos, ¿sí? Efectivamente, y volvemos a la empresa Nike, ha hecho grandes esfuerzos y lo ha logrado, ¿sí? Más allá de un montón de cuestiones más oscuras de la empresa en sí, que ha sabido también arreglar, convengamos, pero no fue de la noche a la mañana, ¿sí? Hay décadas de trabajo para finalmente hoy ser completamente elegida, más allá de todo lo que se pudo haber conocido en algunos tiempos y momentos sobre su empresa, su trabajo, sus talleres y todas esas cuestiones. En primer lugar, vamos a ver algunos factores a tener en cuenta cuando queremos empezar a planificar nuestra estrategia para posicionarnos, ¿sí? O para posicionar nuestra marca, nosotros como profesionales y todo lo que ya saben. Y empezaríamos diciendo que es necesario o importante diferenciarnos, ¿sí? Y así como necesario e importante, también es a veces muy complicado, obviamente cuando te encontrás en un rubro que compartís con un montón de otros colegas, obviamente eso le pasa a todas las empresas cuando se meten en un rubro donde ya hay mucha oferta, ¿sí? Pero bueno, aún así, y lo podemos ver por experiencia de haber conocido marcas, que aún así el mercado está lleno de esos mismos productos o servicios, se han podido diferenciar, ¿sí? Entonces, poder diferenciarnos es un trabajo que obviamente va a necesitar mucho tiempo, conocernos bien, cuáles son nuestras fortalezas, porque un poco de ahí van a salir, eh, y buscar eso, que aunque sea mínimo, dé una diferencia.
ya sea por horario, ya sea por atención o por tipos de producto, por modos de entregar, bueno, por todo lo que se imaginen y ustedes pueden buscarlo, explorar un poco en su forma de trabajar, a ver dónde puede estar esa diferencia que haga que la gente vaya a buscarlos a ustedes y no a los miles de diseñadores que puede haber en el mismo rubro, ¿sí? Entonces, ver de encontrar esa ventaja que quizás otro no ofrece, algo distinto. Acá podemos hacer uso de nuestra excelente creatividad también para esto, ¿sí? No solamente para el diseño, sino también para poder encontrar eso especial que va a diferenciarnos o que puede diferenciarnos del resto de los diseñadores. Un poco en relación esto de no ser imitable. Por un lado, que te imiten, más allá de que te pueda dar bronca, está bueno porque eso refleja que realmente tu proyecto es bueno, o que tu estrategia es buena, o que hagas lo que estés haciendo realmente es bueno y por eso lo copien, porque da resultados. Por eso seguramente nos va a pasar que tenemos algo creativo, algo bueno y la gente nos copia, ¿sí? La idea es que no sea tan a corto plazo, es decir, no al otro día salgan todos, sino que tenga una dificultad, ¿sí? Que aún así quieran copiarnos, no llegue a hacer exactamente lo mismo que nosotros hacemos, y por eso sale también esta idea de poder renovarse, actualizarse, no quedarse con esa primera idea, sino que quizás esa idea que está buena, que nos diferencia, también poderle darle una actualización y adaptarla a los tiempos que vamos marchando, ¿sí? O que vamos progresando. En cuanto a los beneficios que damos, que eso también elegiremos nosotros o decidiremos nosotros cuáles serán, quizás dependiendo las épocas, el año, nuestra forma de producir o lo que el contexto nos pida, ¿sí? El tema de poder dar beneficios que sean relevantes, otra vez que busquen una diferencia, ¿sí? A ver, no hacer las mismas ofertas que todos, las mismas promos que todos, y que realmente sean un beneficio que la gente quiera consumirlo, quiera comprárnoslo, quiera acceder, ¿sí? Buscar siempre detrás de todos estos puntos, en realidad vamos casi a lo mismo, que es hacer esa diferencia en cualquier acción que hagamos como empresas. Luego, obviamente, y acá pasa que por ahí tenemos unas ideas buenísimas, unos proyectos, planes para diferenciarnos, para no ser imitables y todo lo que venimos viendo, pero nos olvidamos de que debe ser rentable. Es decir, si yo quiero que en mi empresa o en mi estudio la gente viva una experiencia buenísima y se lleve una visión buena de mi empresa, tampoco voy a fundirme a costa de que el cliente se sienta fantásticamente bien, ¿sí? Es decir, debo siempre mantenerme atento a cuánto estoy invirtiendo, ¿sí? Para ser diferente, para no ser imitable, para buscar buenos beneficios, ¿sí? Para el público, pero todo esto en un rango que a mí me permita seguir evolucionando como empresa o como profesional, ¿sí? No invertir todo lo que tengo en que cuando vea el cliente vea que todo es súper lujoso y yo después no tengo absolutamente nada para trabajar, ¿sí? Entonces, entender que hay una parte de nuestro capital que vamos a poder invertir, ¿sí? Para ser diferentes, para no ser imitables, para alcanzar nuestras metas, pero no debemos invertir todo en eso, ¿sí? Tener en cuenta que es una parte del proyecto, ¿sí? No lo es todo. Es más, podemos estar en nuestros primeros comienzos, en nuestro primer año, sin necesidad de estar obsesionado con estas cuestiones y buscarlo por ahí en pequeñas cosas, en pequeñas actitudes,
en pequeños esfuerzos que la gente seguramente también los va a ver, ¿sí? No hacer alusión a que sean todas cuestiones siempre materiales, por ejemplo, o que sean exageradamente visibles. Y un poco de la mano va con esto. La idea de nuestra empresa o de nosotros como profesionales es de poder siempre estar perfeccionándonos. Primero, para nosotros tener un trabajo más agradable, de hecho, no nos olvidemos que estamos haciendo lo que nos gusta, por lo tanto hay que disfrutarlo y no sufrirlo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de buscar un posicionamiento, no hablamos de desvivirnos y no dormir en paz para llegar a que la gente crea que soy el mejor en todo, ¿sí? ¿Cuándo? Primero, no depende de nosotros, ¿sí? Nosotros podemos hacer grandes esfuerzos, pero siempre dependerá de cómo nos percibe el otro, por lo tanto no hay garantía. Y segundo, que tenemos que disfrutar de lo que hacemos, es algo que hemos elegido. Obviamente que hay proyectos que tienen que ver con lo económico y a todos nos gustaría y queremos poder vivir cómodamente del diseño, ¿sí? Pero no por eso, insisto, vamos a empezar a sufrir haciendo esfuerzos descomunales por llegar a un posicionamiento que ni siquiera tenemos garantía de que así va a ser. Entonces, sí que sea un proceso de perfeccionamiento, que sea algo continuo, pero que nos llene nosotros como profesionales y obviamente, y estoy segura de que cuando uno hace las cosas bien y hace las cosas bien también para uno, eso se ve reflejado y la gente lo valora, ¿sí? Entonces no volverse loco tampoco en, hacer como gastos, endeudarse, pedir créditos, un montón de cosas para intentar posicionarse, porque encima, insistimos, es un intento, o sea, nadie garantiza que pueda llegar a suceder después de mis esfuerzos por crear un buen posicionamiento en el mercado, ¿sí? Y luego tenemos como también tipos de estrategias que se van a basar como en diferentes cosas de las que yo me puedo agarrar o puedo empezar a crear una idea o a diferenciar o plantearme, decir, bueno, me gustaría elegir este tipo de estrategia porque me siento más cómodo, porque, o por lo menos por ahora, voy a empezar por acá, insisto, e insistiré siempre, podemos estar en un cambio continuo, ¿sí? Obviamente sin marear al cliente o al público, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer diferentes focos donde nosotros podemos apuntar para posicionarnos. Estos son como opciones, ¿sí? Que yo puedo elegir dependiendo qué es lo que más cómodo me queda, qué es lo que mejor sé hacer, qué me sale más fácil o qué creo que puede ir bien, ¿sí? O puedo solucionar mejor. También tiene que ver un poco con esto. Una de esas opciones es basarme en algún atributo, ¿sí? Ahí da unos ejemplos: antigüedad, estilo y confianza. Yo recuerdo, en cuanto a este atributo de antigüedad, por ejemplo, hace varios años ya, que es como que se puso, no digo de moda, pero le dieron mucha importancia a esto. Era como que las empresas antiguas eran mejores que las nuevas, ¿sí? Era como una creencia social del momento. Empezaron a aparecer por ahí empresas nuevas que por ahí, claro, era yo la primera vez que veía un producto y de repente decía, bueno, desde el 1800 y pico. Y vos decías, claro, o sea, desde el 1800 nunca lo vi, o sea, más allá de que no nací en el 800, pero digo, nunca vi este producto, era como nuevo, pero resultaba que era viejísimo, era como medio extraño. Pero claro, porque en ese momento ser como antiguo o viejo en el rubro era un atributo importante que le anexaba esa idea de calidad. Insisto que quizás no era, ¿sí? Por ahí era una porquería, pero decía que desde el 1800 venían trabajando. Bien, es una opción. También poder diferenciarse en el estilo, en la confianza, y acá pueden aparecer otros valores, ¿sí? Y también se recomienda, al igual que cuando veíamos el tema de valores, de
no exagerar y hacer como una lista de atributos, sino agarrar uno o elegir uno y ponerle énfasis a ese. Cuestión de que a la hora de posicionarnos, la gente nos perciba siempre con ese feedback, pero como absorbiendo el mismo atributo, ¿sí? Porque por ahí habla de un diseñador que supongamos que toma el tema de la antigüedad y dice que, bueno, que viene de 10 generaciones de diseñadores, que esa persona siempre perciba lo mismo, ¿sí? No que primero, sí, 10 generaciones de diseñadores, y después la próxima publicidad que ve habla del estilo, y la próxima publicidad que ve habla de confianza, y así sucesivamente. Es como que nunca logramos reforzar bien uno, ¿sí? Entonces la idea es decir, bueno, voy a agarrar un atributo, supongamos que es antigüedad, porque vengo de toda una familia de diseñadores, entonces refuerzo eso. Y cada vez que voy a dar una publicidad sobre mi empresa, mi profesión, voy a reforzar ese atributo. De manera tal que va a ser mucho más fácil poder posicionarme en la mente del cliente, del consumidor, con ese solo, ¿sí? No con un montón, que hasta lo puedo confundir, o no saber casi de qué estoy hablando, ¿sí? Porque ya no sabe si soy la misma empresa, que siempre aparece con cosas diferentes, o es diferentes empresas, ¿sí? Se generan confusiones. Entonces, decir, bueno, agarro un atributo y con ese me quedo. Y cada publicidad refuerzo eso, ¿sí? Esa es una opción. Luego podemos, si es que tenemos, ¿sí?, basarnos en beneficios, ¿sí? En este caso, puse estos 3 ejemplos, que es económico, que es rápido, que es seguro. También volvemos a lo mismo, el tema de no hacer una lista de beneficios, sino que si me conocen porque soy económico, me refuerzo en eso. Si me conocen porque laburo rápido, que me conozcan por eso, ¿sí? Centrarme en uno solo porque es más fácil llegar con ese machaque siempre diciendo lo mismo que teniendo todos discursos diferentes, ¿sí? Luego, la posibilidad habría que buscar en nosotros, ¿sí? Porque acá, bueno, no puede ser, pero basado en un uso o en una aplicación, destacar esa finalidad. Acá hablamos, por ejemplo, que adelgaza, que embellece, que da prestigio. Esto es muy de producto, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de productos que se basan en este uso o aplicación diciendo que te adelgazan, por ejemplo. Y es más, es como su bandera, tipo que crecieron y nacieron para eso, para adelgazarte nada más, para embellecerte y demás. Entonces podemos, no se me ocurre ahora en temas de diseño, uso, aplicación, por ahí más, no, bueno, puede ser por aplicación quizás. La verdad que no se me ocurre nada ahora en la marcha y tampoco me voy a poner así a pensar en silencio una hora para que ustedes me miren a ver cómo pienso. Pero bueno, piensen ustedes también que puede ser. Luego enfocarnos y establecer bien un perfil de usuario, por ejemplo. El diseño en eso tiene como un problemilla porque es como que la verdad que cualquiera que sea diseñador, más allá de eso, puede consumir nuestros productos. Es decir, no hace falta que sea hombre, mujer, que sea adulto, que sea adolescente, que trabaje, que no trabaje, que por ahí en otros productos sí sucede, y lo habrán visto ustedes cuando habrán hecho algún brief. Nosotros como diseñadores, básicamente, si tiene alguna asociación o si tiene algo que ver con el diseño, o es dueño de una empresa o de una marca, o cualquier rubro en realidad, porque podemos estar en todos los rubros existentes en el planeta, puede ser nuestro usuario, ¿sí? Quizás podemos irnos por ahí, que nuestro usuario tenga que ver únicamente con empresas de tal o cual tipo, o dedicarnos por ahí solamente a cuestiones de diseño editorial, entonces nos enfocamos a ese tipo de usuarios.
y así las diferentes cosas que podemos hacer. Ilustradores, que por ahí no tanto diseño gráfico como solucionar, sino que se vayan un poco más para el área de ilustración y lo trabajen desde ese modo. Entonces, efectivamente, el usuario va a ser distinto, va a ser otro, es como un subrubro dentro del diseño gráfico, por lo tanto, mi usuario va a ser de ese tipo, ¿sí? Y luego también cómo me posiciono frente a la competencia o cómo quiero que me vean. Si yo quiero directamente lanzarme y buscar ser líder en el rubro, obviamente que voy a pensar mi posicionamiento y mis esfuerzos para lograr ponerme en ese nivel, ¿sí? O quizás me conformo porque tampoco me interesa demasiado llegar a liderar en el rubro, o creo que igualmente puedo hacerlo si primero me posiciono por ahí en un mercado tradicional, común, o voy escalando, ¿sí? Como corresponde, eh, con experiencia, viendo a ver si me siento cómodo en un área, en otra, porque también es un poco de eso, ¿sí? Que por ahí no tenemos bien definido qué queremos hacer hoy y preferimos experimentar un poquito más y ver dónde me siento más cómodo. Luego puedo tener o buscar diferenciarme únicamente por estas dos cuestiones que son calidad y precio, o por solamente una de ellas, solamente por calidad o solamente por precios, o por las dos, eso dependiendo de cómo manejemos nuestro presupuesto, pero es otra opción. Decir, bueno, yo quiero posicionarme y quiero que me vean o me asocien directamente a calidad. Olvidémonos del precio. Solamente a calidad, que de hecho hay muchas empresas que lo hacen. O decir, no, bueno, prefiero ahora para arrancar, sin encasillarme exageradamente, pero que me conozcan más por que tengo buenos precios, que soy accesible, o precios especiales, o buenas promociones, pero siempre en relación a estas dos variables, calidad y precio. Y luego, y creo que es por último, en este caso, en tipos de estrategias, que tiene que ver con estilos de vida. Y acá podemos llegar a diferenciar, por ejemplo, si queremos diseñar en una esfera social que tiene más relación con el deporte, por ejemplo, o si queremos diseñar para un público que está más relacionado con el arte, o para gente que apuesta o apoya esta onda eco-friendly, por ejemplo, o de reciclaje, o de vida sana, o de cuidar el planeta. Es decir, yo también puedo usar eso si es que, a ver, si es que lo siento y que veo que mi empresa funciona así. Si yo soy parte quizás de alguna tribu urbana o de alguna comunidad en especial, yo puedo optar, diferenciarme apostando a esto, a buscar mi público diferenciado por un estilo de vida, ¿sí? Por lo cual también va a ser mi empresa diferente y mucho más sectorizada, es decir, no voy a trabajar ya para toda la esfera social indistintamente, sino que me centro en lo deportivo, en lo artístico, en lo eco-friendly o en las diferentes cuestiones que están relacionadas con estos estilos de vida de mis potenciales clientes. Y luego siempre sucede, y como siempre hay, errores que cometemos y que está bueno saberlos. Sí, son poquitos igual porque busqué como los más posibles y que nos pueden ayudar, ya conociéndolos, a no cometerlos, ¿sí? Creo que son 4 o 5 errores nada más, porque quizás nosotros empezamos a dilucidar, a diferenciar qué es lo que queremos hacer, en qué rubro o qué usuarios son nuestros ideales, ¿sí? Nuestros ideales clientes, nuestro ideal público, que eso está bueno saberlo, por ahí no encasillarse exageradamente, pero sí saber quién es mi cliente ideal, por ejemplo, porque yo conociendo quién es mi cliente ideal,
puedo saber dónde está, puedo saber dónde puedo encontrarlo, a qué se dedica. Entonces mi publicidad va a ser mucho más efectiva, ¿sí? Porque si yo apuesto a que mi público sea, por ejemplo, todo relacionado con el rubro deportivo, más aún con el deportivo relacionado únicamente al fútbol, por ejemplo, me va a servir porque no voy a ir a poner mi publicidad a un shopping, no voy a poner mi publicidad en, no sé, en una clínica o en lugares donde mi público no va a estar, ¿sí? Entonces, no digo ser exageradamente exhaustivo y decir de qué color de pelo va a ser mi cliente, pero sí saber qué hace, por lo menos, quién sería, de manera tal de saber dónde lo encuentro. Y sabiendo dónde lo encuentro, ya tengo la gran herramienta para llevar mi publicidad ahí y no gastarme en empapelar toda la ciudad, básicamente en vano. Entonces, sí, cuestiones básicas que a mí me permitan llegar a poder realizar una comunicación efectiva con mi cliente. Es decir, que yo sepa dónde ir a buscarlo, dónde ponerle la publicidad para que la vea y consuma mi producto o servicio. ¿Sí? Por lo menos eso sería como indispensable, como mínimo y como básico, ¿sí? Para yo poder encontrarme con él. ¿Estamos? Bien, vamos a ver estos errores entonces, que creo que son 4 o 5. Sobre posicionamiento. Vamos a ir explicando todos, insisto, creo que son 4 o 5. Porque tienen por ahí nombres que son parecidos, levemente parecidos, pero que nos pueden confundir. Vamos a empezar con sobreposicionamiento, que tiene que ver con, por ahí, hacer que el consumidor o nuestro potencial cliente no se sienta identificado con mi manera de publicitarme y de esta manera hasta puede llegar a creer que no es para él directamente, ¿sí? Si yo aparezco publicitándome, por ejemplo, como diseñadora gráfica, eh, ¿no? Con diferentes, supongamos, afiches en la vida pública, y aparezco toda llena de joyas en un auto deportivo y diciendo, no sé, tipo, los mejores diseños están acá en mi estudio y mi estudio es un glamour bárbaro, o al menos yo lo puse en la publicidad, quizás completamente y erradamente, voy a lograr sobreposicionarme, es decir, voy a crear una imagen donde efectivamente muchos potenciales clientes reales ni siquiera van a venir porque van a mirar eso y van a decir, no, bueno, acá, o sea, voy y tengo que, no sé, lo pago con la escritura de mi casa, ¿sí? Van a creer que son precios costosísimos, que hago diseños, no sé, terriblemente exclusivos, cuando por ahí nada que ver, ¿sí? Entonces, nosotros que manejamos códigos visuales, elementos visuales, tenemos también que tener en cuenta cuál va a ser el entorno, quién es mi cliente y adecuarme a él. Porque si yo hago este tipo de cosas, quizás en pos de buscar un posicionamiento bueno, pero en realidad lo que hago erradamente, y por eso son errores, es sobreposicionarme y dejar excluido un gran margen de clientes que en realidad serían los que yo necesito o a los que yo voy, ¿sí? Pero por este error, sin querer o por un mal uso de elementos visuales, doy la sensación de que no soy para ellos, ¿sí? De que mis diseños son muy costosos, son muy exclusivos y cuando quizás nada que ver, ¿sí? Entonces, uno de los errores es por un mal uso tanto de elementos visuales como de diferentes tipos de discurso. Yo hago este sobreposicionamiento donde, sí, básicamente excluyo la gran cantidad o la gran parte de mis reales clientes. ¿Sí? Espero que se haya entendido, si no me preguntan. Bien. Su posicionamiento
es, no digo lo contrario, pero va bastante en contra de lo anterior. Acá nos encontramos con que aparecemos en el mercado, pero de una forma como muy plana, muy vaga, donde no me diferencio de ningún otro estudio de diseño, o sea, aparezco uno más, directamente. Imaginémonos una zona donde haya varios estudios de diseño, estudio de diseño tal, estudio de diseño cual, y yo aparezco con Erika Estudio de Diseño. Nada, es como que no voy por nada, ¿sí? Me sumo al grupo o a la masa del rubro y listo, ¿sí? Eso sería su posicionamiento, ¿sí? Es decir, no consigo diferenciarme de ninguna manera con ningún otro del rubro que se plantea igual que yo, ¿sí? Bien, y acá tenemos dos que si bien usan palabras parecidas, es importante distinguirlos. Tenemos posicionamiento dudoso y posicionamiento confuso, ¿sí? Vamos con el primero. Posicionamiento dudoso es cuando yo genero muchas dudas en el cliente, ¿sí? No lo confundo, le genero dudas. Por ejemplo, cuando, o en el caso de que yo como estudio de diseño, como profesional, ofrezco como unas ofertas o unas promos que no tienen pie ni cabeza. Por ejemplo, no sé, pagás 100 folletos y te doy 5.000. O comprando tu primer diseño, tenés un año de diseño gratis. Comprando, no sé, 1.000 tarjetas personales, te regalamos 80 metros de vinilo decorativo. Y esas cosas que hasta el mismo cliente puede llegar a pensar, no, o sea, hay un error en la información, ¿sí? Es muy dudoso, o sea, realmente es muy dudoso que sucedan esas cosas. Por eso es un posicionamiento dudoso, ¿sí? Porque genera dudas en el que está leyendo lo que brinda este profesional o este estudio de diseño, porque efectivamente no puede ser real, ¿sí? A eso va el posicionamiento dudoso, ¿sí? Que hay que tener cuidado, obviamente. Y luego, el posicionamiento confuso, ¿sí? Que es cuando yo como marca, como profesional, como que no me defino bien en mi rubro o lo cambio continuamente, no sé, arranco dedicándome solamente a logos y 2, 3 días después soy como el líder en folletería y después a la semana siguiente me dedico exclusivamente al diseño editorial y nada más. Y después, no sé, 2, 3 días después hago toda una promo de remeras estampadas y es como que, claro, ahí efectivamente genera una confusión, ¿sí? No una duda, como vimos en el anterior, de ¿está bien el precio que está poniendo ese tipo? Sino que confundo. Es decir, bueno, ¿haces remeras o haces logos? O sea, ¿sí? ¿Haces folletería o haces solamente diseño editorial, libros? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Sí? Es confuso. Exacto. Entonces, el cliente no sabe, porque dice, bueno, yo tengo un problema de diseño, en realidad, con mi logo en mi empresa, y la verdad que no sé si llamar a este tipo, porque si no sabe ni lo que hace, o sea, o me confunde, o se posiciona de una manera o de otra, ¿sí? Por eso está bueno conocer los errores, creo que no hay más, no. Conocer los errores justamente para no cometerlos o cada vez que nosotros vamos a plantear información o publicitarnos, ver bien y analizar bien si no estamos generando estos errores, no encasillarnos por ahí de entrada en un rubro que no sabemos en realidad si va a funcionar bien o no, ¿sí? Porque quizás a alguno le guste mucho un rubro en particular donde en realidad no hay mucha movida, donde no hay mucho comercio, mercado alrededor de eso. Y si yo de entrada me encasillo y digo que mi empresa hace eso y solamente eso, y después como que empiezo a ceder un poco
a tomar trabajos de otro tipo, voy a empezar a generar, ¿sí?, esta idea de posicionarme confusamente porque no sé en realidad en qué rubro trabajo, ¿sí? Entonces, un poco esta info es para que se planteen, para que piensen, y no hace falta que sea definitorio, siempre lo digo, uno puede cambiar, ¿sí? Pero obviamente cambiar de una manera o hacer modificaciones de una manera tal que no incida en que el cliente esté completamente perdido porque no sabe qué es lo que hago al final, qué no hago, o qué puedo hacer, de qué no soy capaz, ¿sí? Buscar, al menos para comenzar, una idea más flexible, más neutra, ¿sí? Que nos dé la posibilidad después para salir para un lado o para otro, dependiendo si es que lo que nos gusta funciona, o quizás hacemos lo que nos gusta y trabajamos de otra cosa, que también puede ser. Entonces, replanteemos un poco cómo proponemos nuestra empresa, cómo nos proponemos nosotros entrar en el mercado, que es un poco lo que estamos haciendo. Todo esto que venimos trabajando desde el principio de las clases, ¿sí?, sobre las habilidades, funciones y demás, todo lo que vayan haciendo, obviamente ténganlo a mano, armen como una carpeta del contenido que vamos viendo, para volver siempre sobre esos contenidos, ver si hay que cambiar algo en algún punto, con lo que hablamos al principio también de la misión, visión y valores, ténganlo ahí siempre presente porque seguramente hay cosas que se pueden cambiar. Vuelvo otra vez a insistirle, lean sobre otras empresas, a ver qué sienten cuando lo leen, si creen que realmente todo es tan así como lo plantean, si está más o menos dibujado. Hay empresas que son súper claras y empresas que te arman un cuento de hadas. Bueno, a ver con cuál me siento mejor, si hay que cambiarlo, se cambia, ¿sí? Y yo voy a ir siempre pidiendo como lo último que van haciendo, vendría a ser. Y obviamente después de acá de esta clase les dejo una actividad que tiene que ver con estos puntos que vimos ahora, más que nada porque yo creo y confío en que la forma más práctica de que queden los contenidos es como poniéndolos, haciéndolos y pensándolos, ¿sí? Entonces, dejo esta clase, que espero no sé cuánto tiempo, pero bueno, disculpen si fue muy larga, creo que no, y les dejo la tarea junto con esto. Los que no tengan internet, no tengan tanto tiempo, tengan que compartir la compu o lo que sea, no se preocupen, o sea, no se desesperen porque ese día sí o sí, porque si no va a estar todo mal. No, tranquilos, sabemos que estamos en un momento, no sé si decir especial o espacial, pero bueno, estamos en un momento muy particular, y la idea en este momento es que humanamente estemos lo mejor que podamos, que estemos tranquilos con nosotros, que estemos bien, que hagamos las cosas que nos gustan hacer, que, insisto, no hay que sufrir haciendo esto, hay que disfrutarlo. Tampoco es que no me entreguen nunca nada, digo, pero que no se preocupen, pueden escribirme, pueden preguntarme, consultarme, decirme, hoy no pude, mañana o dentro de un par de días o la semana que viene, y lo vamos viendo en la marcha, ¿sí? Todos estamos como medio así, dispersos y colapsados por la situación, así que llevémoslo de la manera más bonita posible. Y bueno, estamos en contacto y cualquier duda me escriben, ¿sí? Excelente semana.